con el estudio del aparato locomotor, ¿verdad? Y vamos a ver hoy el complejo articular del hombro, el brazo, ¿sí? Y la región axilar. Vamos a empezar con el complejo articular del hombro. Vamos a decir que, bueno, en realidad se denomina complejo articular porque no es solamente una articulación, sino que son varias, ¿tá? Estas articulaciones se van a poder clasificar en verdaderas o falsas y son las que le van a dar la funcionalidad al hombro. Estas articulaciones son mucho más inestables que las del miembro inferior, ¿sí? Y esto era por algo que habíamos mencionado previamente, que como todas las articulaciones y estructuras del miembro superior están al servicio de la mano, que es la estructura funcional del miembro superior, las articulaciones son más inestables porque tienen una gran movilidad. ¿Tá? Si nosotros lo pensamos, la mano es lo que nosotros más utilizamos, o sea, el ser humano es lo que más utiliza para distintas funciones. ¿tá? Entonces, es lógico pensar que las estructuras del miembro superior y sus articulaciones van a ser más inestables para permitir ese gran rango de funcionalidad y de movimientos. Entonces, como un concepto para que nos imaginemos, el complejo articular del hombro va a permitir los movimientos que, como dice acá, ponen a la mano bajo el control de los ojos, ¿sí? O sea, permite los movimientos que dejan a la mano donde nosotros los podemos ver con los ojos, ¿tá? Como un concepto. Bueno, como dijimos, va a tener mucha movilidad, pero poca estabilidad, y va a estar formado por 7 articulaciones, de las cuales, 3 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. Estas articulaciones todas vinculan el esqueleto singular, es decir, la cintura escapular, al axial, ¿tá? Y bueno, también tenemos la parte apendicular del miembro superior, ¿verdad? Estas 3 articulaciones van a comprender 3 huesos, que son el húmero, la clavícula y la escápula. Entonces dijimos, las verdaderas, la clasificación de las articulaciones se daban verdaderas en aquellas que eran uniones reales entre huesos, y en este caso, en la articulación del hombro van a ser la articulación esternocondroclavicular, la escápulo-humeral y la acromioclavicular, y las falsas, que en realidad no son puntos reales de contacto entre huesos, sino que están dadas por tendones, músculos, etc. Y estas van a ser la coracoclavicular, la corredera bicipital, la cisarcosis escapulotorácica y la bolsa serosa subacromiodeltoidea. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo todas individualmente. Entonces, acá tenemos la esternocondroclavicular. ¿Sí? Como su nombre le indica, es una articulación entre el esternón, la clavícula y cartílago que los une. Esta articulación es importante porque es el único punto de unión ósea que tiene el tórax y el miembro superior, ¿sí? Por esto va a ser una articulación, en este caso sólida, y está estabilizada por 3 ligamentos, esternoclaviculares y costoclavicular. Con respecto a la clasificación, es una diartrosis en tipo silla de montar o encaje recíproco, y va a permitir movimientos que tienen muy poca magnitud, pero que son de gran importancia funcional. Por ejemplo, la elevación y el descenso de la clavícula, más o menos 30 grados. Tenemos un ligamento, que es el costoclavicular, que es el que limita el movimiento de elevación. ¿Sí? Acá ven, el ligamento costoclavicular de la clavícula a la costilla. Si nos imaginamos, no vamos a poder subir ni bajar mucho la clavícula porque tenemos este ligamento que en algún momento queda tenso y ya no permite más seguir hacia arriba. Muy bien. La otra articulación que tenemos, dijimos, era la acromioclavicular, ¿sí? Es decir, entre el acromion de la escápula y la clavícula. Es una articulación de tipo artrodia que tiene fibrocartílago. El ligamento acromioclavicular, perdí el mouse. El ligamento acromioclavicular, junto a los ligamentos trapezoide y conoide, que los tenemos acá, trapezoide y conoide, van a ser los principales medios para estabilizar esta articulación.
Los movimientos que permite van a ser la rotación axial del eje y desplazamientos cortos hacia adelante y hacia atrás de la extremidad externa de la clavícula. Muy bien. Con respecto a la escápula humeral, que sigue capaz que es la más conocida, ¿sí? Es decir, entre la escápula y el húmero, es lo que se denomina articulación proximal o raíz del miembro superior, ¿sí? Y esta es una articulación de tipo enartrosis más móvil de toda la economía, ¿sí? O sea, de todo el cuerpo, ¿ah? O sea, no solo del miembro superior, sino de todo el cuerpo. Justamente por lo que lo comentábamos, de que debe permitir gran cantidad de movimientos para que podamos utilizar nuestras manos. Las superficies articulares, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a ser la cabeza humeral, que es 1/3 de esfera, ¿sí? Y lo que sucede es que es más grande que la superficie articular de la escápula, ¿sí? Como que le queda grande el lugar donde debe entrar. Entonces hay un medio de coaptación que se llama rodete glenoideo, ¿sí? Que está formado por fibrocartílago. ¿Está? Un fibrocartílago que como que ocupa parte del lugar que sobra en la articulación. Hay distintos medios de unión, como ligamentos glenohumerales, el ligamento coracohumeral y el ligamento humeral transverso. ¿Ah? Y habíamos dicho que los ligamentos eran como parte del eslabón pasivo del aparato locomotor. Después íbamos a tener un eslabón activo, ¿verdad? Que estaba dado por los músculos. Y los músculos que vamos a tener aquí alrededor de la articulación van a ser el músculo subescapular, los tendones que se insertan en el troquín, las porciones larga y corta del bíceps y del tríceps, músculo supraespinoso y coracobraquial. Y esta articulación, como dijimos, es una artrosis muy móvil, por lo que permite amplios movimientos en todos los planos. Muy bien. Ahora sí, sí está bien. La articulación coracoclavicular se da entre la apófisis coracoides de la escápula, ¿sí? Y la clavícula. Y van a intervenir los ligamentos trapezoide y conoide que van a darle la estabilidad a los dos huesos. ¿Ah? Acá la tenemos a los ligamentos trapezoide y conoide. El trapezoide es un poco más anterior y un poco plano, ¿tá? Tiene como forma cuadrada y va a ir entonces desde la apófisis coracoides hasta el canal trapezoide en la clavícula. Y el ligamento conoide está un poco más atrás y hacia adentro, desde la apófisis coracoides hasta el tubérculo conoide de la clavícula. Estos ligamentos son prácticamente perpendiculares entre sí, como vemos acá en las imágenes, y van a limitar movimientos de cierre y apertura del ángulo homoclavicular, ¿sí? Esa es su función. Muy bien. ¿Qué es la corredera bicipital? Bueno, el tendón de la porción larga del bíceps, acá lo vemos, va a constituir un sitio de unión para este complejo articular, ¿verdad? Como ustedes ven, por su inserción y por su ubicación, es un medio de fijación y de articulación en la articulación del hombro. Se va a encontrar en la cara anterior del húmero entre el troquín y el troquíter. ¿Ah? Y bueno, lo que sucede es que está dentro de esta articulación, pero por fuera de la sinovial. Entonces se llama extrasinovial. Esta corredera o este lugar va a facilitar el deslizamiento de esta porción larga del bíceps, como vemos acá. Acá vemos un preparado del complejo articular del hombro, en el que vemos justamente lo que estamos mirando en el esquema, el tendón de la porción larga del bíceps y en la corredera bicipital, y después tenemos, bueno, las demás porciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero como referencias anatómicas, hacia aquí tenemos el troquíter, acá tenemos el troquín, y después vamos a tener la apófisis coracoides, ¿tá? Acá más o menos para ubicarnos en la zona. Muy bien. Otra de las articulaciones, en este caso sería falsa, ¿verdad? Es la que se llama cisarcosis escapulotorácica. Esto es que ¿verdad? La escápula no está fija a ningún hueso en realidad de la pared torácica, entonces como que se desliza sobre la pared torácica, como vemos acá en estos movimientos, como que puede ir hacia afuera y hacia adentro.
Entonces es un hueso que se desliza sobre un plano muscular. ¿Por qué? Bueno, por eso que decíamos que la escápula en realidad no tiene un nexo real con el esqueleto. El deslizamiento sobre la pared torácica está mediada por el músculo serrato mayor. Y esta articulación va a ser importante para la abducción y la flexoextensión. Por último, la bolsa serosa subacromiodeltoidea son en realidad dos bolsas serosas, ¿sí? Que, bueno, como su nombre lo indica, una subdeltoidea y otra subacromial, como vemos acá, que lo que hacen es ser como un espacio de deslizamiento, ¿verdad? Que va a permitir que cuando cambie de posición la cabeza del húmero y los músculos de la región, no haya un roce o una fricción, ¿sí? Entonces, esta bolsa permite que no choquen o no friccionen y se limiten entre sí las estructuras que están en este sector de la articulación. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del brazo. Y sabemos que, bueno, para limitarlo, el brazo va a ser la porción del miembro superior que queda comprendida entre la articulación del hombro y el pliegue del codo, ¿sí? Entonces, su esqueleto va a estar dado por el hueso que llamamos húmero. El húmero es un hueso largo porque predomina su largo a su ancho y su diámetro, que articula superiormente con la escápula e inferiormente con el cúbito y el radio. Como dijimos, forma el esqueleto del brazo y por ser un hueso largo va a presentar una diáfisis o cuerpo y dos epífisis o extremidades, ¿sí? Una extremidad superior o epífisis proximal y una extremidad inferior o epífisis distal, ¿sí? Y a la diáfisis le vamos a reconocer 3 caras y 3 bordes, ¿no? Y ahora vamos a ir describiendo cada una de estas. En la cara anterolateral destacamos lo que se llama tuberosidad deltoidea, que ahora vamos a ver en imágenes, inferiormente la inserción del músculo braquial. En la cara anteromedial tenemos el surco intertubercular, la inserción del músculo coracobraquial, el agujero nutricio del hueso, por donde va a entrar la arteria que lo nutre, y superficies de inserción de fascículos del músculo braquial. La corredera bicipital que hemos mencionado tiene lo que se denomina un labio interno o medial y un labio externo o lateral. En el labio externo se inserta el pectoral mayor y en el labio interno se inserta el músculo redondo mayor. La cara posterior del húmero va a estar dividida en dos por un surco del nervio radial. Por arriba de este surco se inserta la cabeza lateral y medial del tríceps braquial. Bueno, con respecto a los bordes, vamos a tener un borde anterior, en cuya mitad inferior se inserta el braquial, un borde lateral o externo, interrumpido por el surco del nervio radial, e inferior a este surco se van a insertar músculos como el braquio radial y el que se llama extensor radial largo del carpo. Y en el borde medial se inserta el tabique intermuscular medial del brazo. Vamos a ver en imágenes todas estas inserciones que hemos mencionado, ¿sí? Aquí vemos el húmero en una visión anterior y aquí lo vemos en una visión posterior. Entonces tenemos desde arriba hacia, bueno, quizá vamos a empezar hablando del cuerpo, ¿verdad? Tenemos, acá decíamos, en el borde externo el músculo pectoral mayor, en el borde interno el redondo menor y bueno, el dorsal ancho también, el músculo deltoides hacia aquí abajo, el músculo coracobraquial, toda en la cara anterolateral, en la parte más inferior se inserta el músculo braquial, hacia aquí el braquio radial, y en la cara posterior lo que vemos es la inserción de la cabeza lateral del tríceps braquial, por el otro lado la cabeza medial y bueno, también el braquial y el deltoides, ¿no? Entonces, una vez que describimos el cuerpo, pasamos a la extremidad superior, que va a presentar 3 salientes. Una es la que ya hemos hablado, la cabeza del húmero. Es redondeada,
lisa y bastante regular. Va a articularse con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación escápulo-humeral, como hemos dicho. Esta cabeza del húmero está separada de los tubérculos mayor y menor por lo que llamamos cuello anatómico o circunferencia, ¿sí? Está bien como delimitada ese tercio de esfera y eso es lo que llamamos cuello anatómico. El tubérculo mayor o troquíter se encuentra lateral a la cabeza del húmero y va a presentar una carilla superior para la inserción del músculo supraespinoso, una media para la inserción del infraespinoso y posterior para la inserción del redondo menor. En el tubérculo menor o troquín se inserta el músculo subescapular, que es el principal músculo rotador interno del brazo. Ambos tubérculos sí están separados por lo que llamamos surco intertubercular o corredera bicipital, ¿verdad? Por donde va a ir, como dijimos, el tendón de la cabeza larga del bíceps y también una rama de la arteria circunfleja humeral anterior. El cuello quirúrgico se encuentra en la conexión de la diáfisis o cuerpo con la epífisis o extremo superior. Y la inserción de estos músculos rotadores en el troquín y en el troquíter van a definir la existencia de algo que llamamos manguito corto rotador o manguito de los cortos rotadores, que son ligamentos activos de la articulación escápulo-humeral. La tonicidad de estos músculos permite que la cabeza del húmero esté fijada en la cavidad glenoidea de la escápula. Muy bien, aquí vemos más esquemitas para ir viendo las partes del húmero, ¿verdad? Acá tenemos la epífisis superior, como dijimos, el tubérculo mayor o troquíter, el tubérculo menor o troquín, aquí tenemos la corredera bicipital, y acá tenemos lo que llamamos el cuello anatómico, como esta circunferencia todo alrededor de la cabeza del húmero. Y aquí vemos parte de las inserciones musculares que hemos mencionado, como la inserción del músculo subescapular y el supraespinoso. Con respecto al extremo inferior o epífisis inferior, es aplanado y tiene una porción media que es articular y dos relieves laterales llamados epicóndilos. La superficie articular, aquí lo estamos viendo desde una visión posterior, pero aquí lo tenemos en una visión anterior. ¿Ah? La superficie articular, bueno, se va a articular, como dijimos, con los huesos del antebrazo, con cúbito y radio. Tiene una parte medial que tiene forma de polea, la tróclea del húmero, y una parte lateral o redondeada que es el capítulo o cóndilo. ¿Ah? Y va a haber un surco entre ambos que se llama capítulo troclear. La tróclea es quien articula con lo que llamamos escotadura troclear del cúbito. Y el cóndilo articula con la fosita articular en la cabeza del radio. Como dijimos, íbamos a tener dos salientes también, que son los epicóndilos, medial y lateral, ¿sí? Que también lo pueden leer como epitróclea y epicóndilo. Uno arriba de la tróclea y otro arriba del cóndilo. Van a dar inserción a los músculos epicondilios mediales, laterales y a ligamentos de la articulación del codo. Aquí tenemos nuevamente la visión de las partes del húmero, ¿sí? Y ahí vemos en el dibujo a la izquierda la visión anterior, en el que tenemos el epicóndilo, acá estaría la epitróclea, la tróclea humeral y el cóndilo humeral. Y si lo vemos en la visión posterior, queda determinada esta fosa, que es como un huequito en el extremo inferior, que se llama fosa olecraneana, ¿sí? Y luego vamos a ver para qué sirve esta fosa. Estos son preparados anatómicos en los que vemos, bueno, las estructuras que hemos mencionado, ¿sí? Se los dejo para que vayan repasando. Muy bien, y aquí vamos a detenernos porque se ve un poco más lindo lo que es la tróclea humeral, el cóndilo humeral, ¿sí? Luego vamos a tener hacia arriba el epicóndilo
y hacia acá la epitróquea. Muy bien. Y aquí, como les mencionaba, la fosa olecraniana. Muy bien, una vez que nombramos a los huesos, vamos a pasar a hablar de los músculos del brazo, ¿sí? Los músculos del brazo están dispuestos en dos grupos. Un grupo anterior, que son músculos flexores, y un grupo posterior, que son músculos extensores. El grupo muscular anterior, ¿sí? Es decir, de los flexores, está dado por el bíceps braquial, el músculo que se llama braquial y el músculo coracobraquial. Y se disponen en dos planos, un plano superficial y uno profundo. El plano profundo, el más interno, está dado por el músculo coracobraquial, que aquí lo vemos, y el braquial anterior. Entonces, el coracobraquial está en la parte superior y más medial del brazo, se inserta en la apófisis coracoides con un tendón común junto al bíceps braquial y va a terminar en la cara anteromedial del húmero en una superficie rugosa de inserción aquí. Su acción es desplazar el brazo anterior y medialmente. El músculo braquial está un poco más abajo que el coracobraquial, como vemos acá, y queda en la región anterior del húmero, en la parte más inferior del mismo, alrededor también de la articulación del codo. Y se inserta entonces en lo que llamamos apófisis coronoides, que es una porción del cúbito, ¿sí? La vamos a ver cuando hablemos de cúbito en antebrazo. Su función es ser flexor del antebrazo sobre el brazo. Muy bien. Con respecto a el plano superficial, hay un único músculo que es el bíceps braquial, bien conocido. Se sitúa por adelante de los anteriores, por lo que los cubre, como vemos acá, y se divide en una cabeza corta, que es la que estamos viendo acá, que se inserta en la apófisis coracoides por medio de ese tendón común con el coracobraquial, y la cabeza larga, que se inserta en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, ¿sí? Y como vemos acá, pasa por la corredera bicipital, como dijimos. Las dos cabezas después se van a unir, no es que quedan las dos partes del músculo por separado, sino que se unen, ¿sí? Forman un músculo único que termina a la altura del pliegue del codo por un tendón que se va a fijar en la tuberosidad radial, ¿no? Su acción es ser flexor del antebrazo. Con respecto al grupo muscular posterior, está formado por el músculo tríceps braquial. Este músculo se ubica en la región posterior del brazo, como sabemos, y va a ir desde la tuberosidad infraglenoidea de la escápula hasta el olecranon del cúbito, ¿sí? Y bueno, superiormente en realidad se divide en tres porciones, que va a ser la cabeza larga, que es la que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza lateral, que se inserta en la cara posterior del húmero, y la cabeza medial, que nace más de la cara posterior del húmero, un poco más hacia abajo. Las fibras musculares de esta cabeza medial quedan un poco cubiertas por la cabeza larga y la cabeza lateral. Estas tres porciones, como sucedía con el bíceps, se van a unir formando un tendón único, formando el tendón del tríceps braquial, que se va a insertar en el olecranon mediante este tendón común, ¿sí? El olecranon es una porción del cúbito, no es la fosa olecraniana del húmero, ¿sí? Muy bien. Y aquí vemos entonces la región braquial posterior del lado izquierdo. Aquí tenemos a la porción larga del tríceps, y aquí tenemos a la porción lateral y más hacia abajo a la porción medial. Y acá la inserción del tendón común en el olecranon. Muy bien.
Ahora tenemos que hablar un poquito de algunas regiones del hombro y de la zona, entonces vamos a empezar hablando del espacio triangular escápulo-humeral. Este es un triángulo que está limitado por el músculo redondo menor, que queda hacia superior y posterior, el músculo dorsal ancho y redondo mayor, hacia aquí, y el húmero hacia el lateral. Entonces acá nos quedaría más o menos determinado ese triángulo. Lo que sucede con este triángulo es que a la vez queda dividido en dos por la cabeza larga del tríceps o la porción larga del tríceps, como vemos acá, ¿sí? Como que cruza este espacio y lo divide entre dos. Entonces, la parte más lateral es cuadrilátera y se llama este espacio cuadrangular húmero tricipital, que va a dar paso al nervio axilar y a vasos circunflejos humerales posteriores. ¿Sí? Esto es lo que pasa por este agujerito. Y la parte medial es más triangular, como vemos acá, y constituye lo que se llama triángulo, este espacio triangular o homotricipital, ¿sí? Que es atravesado por la arteria circunfleja de la escápula. ¿Sí? Acá vemos un poquito más este triángulo escapulohumeral con sus dos porciones. Dijimos por acá el homotricipital, que pasa en la circunfleja de la escápula, y acá tenemos el húmero tricipital, donde pasa la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. ¿Sí? Acá estamos viendo más o menos cómo saldrían estas estructuras por allí. Muy bien. Otra de las regiones sumamente importantes del miembro superior es la región axilar, que como definición está constituida por las partes blandas que quedan entre la pared costal medialmente, el húmero y la articulación del hombro y la escápula posteriormente. Tiene una forma de pirámide con base cuadrangular con 4 paredes, una pared anterior, una posterior y después otras interior y exterior o medial y lateral. Va a tener también una base, un vértice y una cavidad en el centro que se llama fosa axilar. La pared anterior está limitada hacia arriba por la clavícula. Abajo, el borde inferior del músculo pectoral mayor. Hacia lateral, el triángulo deltopectoral. Y medialmente, una línea vertical que pasa por el lateral de la región mamaria. Es denominada también región subclavicular. Va a tener, bueno, los músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. La pared posterior va a presentar a los músculos subescapular, redondo mayor y dorsal ancho. La pared medial está formada por la pared costal, que está cubierta, como sabemos, por el músculo serrato mayor. Y la cara axilar, o sea, la cara que da hacia la axila de este músculo, es recubierta por una aponeurosis por donde corre el nervio del músculo que se llama nervio del serrato mayor o nervio de Charles Bell, ¿sí? Y también va a pasar por allí arriba la arteria mamaria externa. Con respecto a la pared lateral o la más externa, presenta el bíceps braquial, el coracobraquial, y después tenemos el vértice y la base. El vértice es truncado, ¿sí? Y su importancia es que es el punto anatómico que corresponde al ilio del miembro superior. Recordamos que un ilio era un lugar por donde entraban a un órgano o a una región los nervios y los vasos sanguíneos, entonces la axila va a ser el ilio del miembro superior. El vértice está limitado hacia adelante por la clavícula y por el músculo subclavio, hacia atrás y lateral por el borde de la escápula y la apófisis coracoides, y medialmente por la primera costilla. Como dijimos, el espacio va a dar paso a vasos y a nervios de la axila. Y con respecto a la base, es el hueco axilar de la piel, ¿sí? Lo que nosotros vemos como un hueco en la axila, esa es la base. Entonces acá primero tenemos esta imagen para observar, donde vemos hacia arriba el vértice, hacia abajo lo que sería la base, y hacia aquí la pared anterior, posterior, lateral y medial.
¿Cuál es el contenido de la fosa axilar? Bueno, va a estar ocupada por una masa adiposa celular, ¿sí? Por tejido adiposo, que es atravesada por el paquete vasculonervioso de la axila. Y también contiene gran cantidad de nódulos linfáticos, que también los hablamos un poco cuando comentamos de la región mamaria, ¿sí? Estos linfáticos son importantes porque muchas veces pueden estar aumentados y eso puede indicar una patología. El paquete vasculonervioso de la axila entra en esta fosa o en esta cavidad por el vértice, ¿sí? Y va a salir por un orificio que está en la base de la axila. Los elementos del paquete son, como su nombre lo indica, la arteria axilar, que allí va a dar 6 ramas colaterales, que son la arteria torácica superior y acromia torácica, una posterior, que va a ser la escapular inferior, y laterales, las circunflejas humerales anterior y posterior. La medial va a dar la rama mamaria externa o también llamada torácica lateral. Entonces aquí les dejé una mnemotecnia que se utiliza para recordar las ramas colaterales de la arteria axilar, que es támesis, ¿sí? Y cada una de esas letras corresponde a una de las arterias. La T de torácica superior, la A de acromia torácica, la M de mamaria externa, la E de escapular inferior y las circunflejas humerales quedan con el cis hacia el final. Después vamos a tener la vena axilar, que es una única vena voluminosa y que va a acompañar a la arteria en todo su trayecto. Y una estructura muy importante que vamos a desarrollar ahora, que es el plexo braquial. El plexo braquial, cuando entra en la región de la axila, ahí ella está constituido por los 3 fascículos, ¿sí? Y quedan laterales a la arteria. Más o menos a la altura de la articulación del hombro van a dar origen a las ramas terminales. Los nódulos linfáticos son 5 grupos, 3 escalonados a lo largo 3 escalonados a lo largo de la cara medial y 2 en trayecto de la arteria torácica lateral y subescapular. En estos nódulos linfáticos van a desembocar los linfáticos del hombro, de la pared anterolateral del tórax, de la región un poquito superior del cuello, etc. ¿Sí? Por eso su importancia. Aquí tenemos la imagen que habíamos mencionado. Aquí tenemos otras imágenes de la axila, donde aquí vemos esa conformación como de pirámide, para que se la imaginen, con un vértice superior, una base inferior, ¿sí? Y las paredes que son anterior, lateral, medial y posterior. Y aquí podemos ver los músculos de la región axilar y los límites, donde tenemos hacia adelante el músculo subclavio, también el pectoral mayor. Después tenemos aquí hacia medial la pared costal con el serrato anterior. Hacia atrás la escápula con el músculo subescapular y el dorsal ancho. Acá tenemos, bueno, también parte del redondo mayor. Aquí tenemos el húmero y bien, aquí tenemos constituida los límites de la región axilar. Acá podemos ver, les traje para ver el paquete vasculonervioso de la axila y las ramas que tiene la arteria axilar que ya hemos mencionado. Torácica superior, toracoacromial, ¿sí? Circunfleja, subescapular, etc. ¿Sí? Acá están esquematizadas para dónde van. Muy bien. También dijimos que la región axilar iba a contener al plexo braquial. El plexo braquial es un plexo nervioso que se encarga de la inervación de el miembro superior, de los músculos y de regiones anexas, y está formado por la anastomosis o la unión, o también las comunicaciones, ¿sí? Como le quieran decir, de las ramas anteriores, o sea, motoras, de los nervios C5, C6, C7, C8 y T1, ¿sí? ¿Cómo se va formando este plexo braquial? Bueno, la rama anterior del nervio C5 recibe una comunicación desde más arriba, desde C4,
y luego se va a unir a C6 formando lo que conocemos como tronco superior. El nervio C7 va a quedar libre, formando por sí mismo el tronco medio, y C8 se une al ramo del primer nervio torácico y forman entonces el tronco inferior. Cada tronco primario se va a ir dividiendo en una división posterior y una división anterior. Las divisiones posteriores se van a unir formando un tronco grande que se llama fascículo posterior, que en la fosa axilar se va a dividir en sus dos ramas terminales. Estas ramas terminales son el nervio axilar y el nervio radial. La división anterior se va a unir a la división anterior del tronco medio, formando el fascículo lateral que origina el nervio musculocutáneo, y después la división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial que origina el nervio cutáneo medial del antebrazo y el cubital. Posteriormente se va a convertir en la raíz medial para formar el nervio mediano. Entonces, ¿queda cada fascículo? Bueno, el lateral, el nervio musculocutáneo y la rama externa del nervio mediano. El músculo cutáneo es el único nervio que va a atravesar un músculo que va a ser el músculo coracobraquial, ¿sí? Como un dato. Después el fascículo medial, que va a dar la rama interna del nervio mediano, el nervio cubital, que es el que corre por el conducto epitrócleo olecraniano, ¿sí? Básicamente esto es cuando nos pegamos en el codo, ¿sí? Que sentimos toda una electricidad, nos estamos golpeando en lo que se llama conducto epitrócleo olecraniano, entre el olecranon del cúbito y la epitróclea del húmero, ¿sí? Por donde discurre el nervio cubital, ¿no? Después va a dar el braquial cutáneo interno, que es un nervio sensitivo. Y el fascículo posterior, que nos va a dar el nervio axilar y el nervio radial. Vamos a ver ahora este esquemita de la formación que hemos mencionado, que como vemos, se van a dividir. S5 recibe una comunicación de C4, se unía a C6 formando el tronco superior, C7 era el tronco medio por sí mismo y C8 y T1 eran el tronco inferior. Después tenemos las divisiones distintas entre anteriores y posteriores. Cada uno, dijimos, se divide en un anterior y en uno posterior. Anterior, posterior, anterior, posterior. Los tres fascículos posteriores dijimos que se unían formando, perdón, las tres divisiones posteriores se unían formando el fascículo posterior, que nos iba a dar el nervio radial, como estamos viendo acá, y el nervio axilar, ¿sí? Esto de los fascículos posteriores. Después, si continuamos, vemos que la comunicación aquí entre la división anterior del fascículo medio y la división anterior del fascículo superior nos iba a dar esto que llamamos fascículo lateral o externo, que daba, por ejemplo, el nervio musculocutáneo y que terminaba formando parte del nervio mediano, como vemos acá. Y por otro lado, C8 y T1, o sea, su unión y su formación del fascículo inferior, la división anterior, va a formar el fascículo medial del nervio mediano.